Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera retomar el tema a partir de esta afirmación que nos hacía Saulo, y es la necesidad o el momento mejor, en que uno se da cuenta que necesita cambiar y que sí podría cambiar. La expresión que ha utilizado Saulo es: yo no nací para esto, Dios no me hizo para esto. Ese es un momento muy importante, un momento muy importante. Y por eso la frase que quiero subrayar ahora: necesitar ayuda no es pecado, rechazarla sí lo es. Necesitar ayuda no es pecado, rechazarla sí lo es. Y muchos de nosotros necesitamos ayuda. Tal vez de las cosas bellas de nuestra fe católica es precisamente reconocer que todos requerimos de ayuda. A mí, por ejemplo, como sacerdote, me conmueve mucho esos momentos en que vemos, por ejemplo, a un papa, como el caso de Juan Pablo II, sentado junto con otros muchos, escuchando una predicación, un retiro espiritual. Usualmente para Cuaresma, los papas dedican una semana a hacer retiro espiritual, junto con otros obispos y miembros de la curia. O esa foto que se volvió viral del Papa Francisco arrodillado confesándose. Uno no se confiesa para que le pongan una medalla. Uno no se confiesa para recibir un aplauso. Uno se confiesa para decir: me equivoqué, y sobre todo para decir: necesito ayuda. Entonces, lo que deseo compartirles ahora va un poco en esa línea. ¿Qué viene después de necesito ayuda? ¿Cómo podemos perseverar en ese buen impulso? Porque una cosa es cierta, en nuestro país se utiliza la palabra guayabo para indicar el malestar físico y psicológico de una persona que ha bebido mucho. La palabra más técnica es resaca. La resaca después de una borrachera. En Colombia lo llamamos, como todos sabemos, guayabo. Y una frase que yo escuché desde el comienzo de mi vida sacerdotal, me parece muy, muy diciente, es la frase que, con un tono de burla, habla del arrepentimiento del borracho. El borracho, pues en medio de su terrible malestar, seguramente con dolor de cabeza, una sensación de sed, sensación de rebote, en fin, lo que tenga la resaca en cada persona, precisamente por lo mal que se siente, hace buenos propósitos y hace un gran arrepentimiento. Entonces, no vuelvo a beber. Esto se acabó, se acabó, se acabó. Pero es arrepentimiento de borracho. Y el arrepentimiento de borracho no dura mucho. Quitemos incluso la palabra arrepentimiento. La convicción de que debo cambiar no dura mucho. Estadísticamente se cumple lo de aquel chiste del hombre que decía: dejar de fumar es facilísimo. Yo he dejado el cigarrillo como 50 veces, es facilísimo. Pero pues nos damos cuenta lo que eso significa. Que una cosa es llegar a la convicción de que necesito ayuda y otra cosa es el perseverar en ese camino que realmente cambie mi vida. Y esto vale para las personas individualmente consideradas, pero vale también para las parejas. Hay parejas que se dan cuenta: nos estamos maltratando, nos estamos haciendo mucho daño, esto no puede seguir así. Pero tomar el camino es una cosa,
seguirlo es más difícil. Esa es una de las razones por las que yo tengo que compartir lo que también nos dijo Saulo. Yo tengo que compartir lo que él dijo. Cuando necesitamos ayuda, necesitamos alguien externo. Muchas veces ese alguien puede ser un sacerdote, muchas veces puede ser un buen profesional. Siempre hago la advertencia, si vas a buscar un profesional, busca a alguien que sea respetuoso de tu propia fe. Porque hoy en día, por ejemplo, en términos de terapeutas y de psicólogos, hay de todo, de todo. Busca a alguien que sea compatible con tu fe, que no destruya ese baluarte precioso que está en tu corazón. Pero, insisto, una de las cosas buenas de buscar una ayuda específica, un buen director espiritual, un buen confesor, un buen sacerdote, es que el compromiso con alguien te ayuda a comprometerte contigo y con Dios. El compromiso con alguien. Esto vale también para las parejas. Muchas parejas se dan cuenta de que necesitan ayuda y toman algunas acciones. Vamos a leer juntos este libro, vamos a mirar estos videos, vamos a conversar, vamos a tener por lo menos un día a la semana en el que salimos y estamos únicamente tú y yo. Esas iniciativas hay que felicitarlas, pero como nuestro tema general es sobre frustración y sobre perseverancia, pues hay que notar que a veces eso no funciona. Entonces la pareja dice, bueno, vamos a tener un día a la semana para nosotros y vamos a salir, qué sé yo, por ejemplo, los viernes. Primer viernes, una salida. Entonces, pues, qué sé yo, van a un restaurante o van a algún lugar así. Segundo viernes, otra salida. Tercer viernes, se me cruzó. Discúlpame, amor, pero se me cruzó con otra reunión. Es la única hora a la que pueden atenderme. Tengo que hablar una cosa importante. Me llamaron en ese momento. Cuando no hay un compromiso externo, cuando no hay un compromiso con alguien, muy fácilmente uno se resbala hacia lo que es más cómodo. Y existe una ley que dice que lo más cómodo es seguir como uno está, aunque uno esté incómodo. Lo más cómodo es seguir como uno está, aunque uno esté incómodo. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la pareja, no nos entendemos, nos hemos maltratado, pero aunque nos hemos maltratado, pues vamos a buscar ayuda. La ayuda como que no funcionó o las salidas como que no siguieron en el tiempo. Entonces vamos resbalando y vamos cayendo. ¿Cayendo en qué? En lo que ha sido nuestra costumbre. Lo que se llama el statu quo. La manera como hemos venido hasta ahora. Pero es algo que no me sirve, pero es algo a lo que vuelvo. Entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué recaemos? ¿Qué es lo que hace que recaigamos? Y por supuesto, ¿qué ayudas tenemos para no seguir recayendo? Ya hemos mencionado una ayuda, retomando de las palabras de mi hermano, una ayuda siempre es mejor una persona externa, por lo menos una persona y por lo menos durante un tiempo. Siempre es mejor. Sobre todo si ya se ha hecho un intento, no ha funcionado mucho la cosa, otro intento, ya ha habido promesas y la promesa dura un mes y eso ya se me parece mucho al arrepentimiento del borracho. No se le olvide esa expresión, arrepentimiento del borracho. Entonces, ¿por qué recaemos? ¿Por qué nos cuesta trabajo la perseverancia? Vamos a mencionar algunos elementos, unos 3 o 4 elementos, y luego haremos algunas propuestas, también sencillas, y a partir de ahí, pues seguramente podemos abrirnos a las preguntas que ustedes deseen compartir. Primero, me gusta hablar, ¿por qué recaemos?
Recaemos porque es difícil acertar en el primer intento, para decirlo así con una frase corta. Recaemos porque no todos los pescados salen en la primera redada. Recaemos, todo esto es el primer punto solamente, lo estoy diciendo con distintas comparaciones. Recaemos porque la vida es una obra de arte. Y los que me conocen saben que mis talentos artísticos son mínimos, especialmente en lo que tiene que ver con manualidades. Entonces, yo recuerdo los famosos móviles, espero que esa palabra haya desaparecido de las escuelas, colegios, que eso nunca más se vuelva a pronunciar. Los famosos móviles. Yo nunca entendí para qué servían los móviles. Creo que los móviles eran fundamentalmente para lograr un sueldo para una profesora. Bueno, voy a intentar hablar sin resentimiento porque qué tal que haya profesoras aquí que ponen móviles como tareas, ejercicio a sus estudiantes. Entonces, ¿los móviles qué eran? Pues los móviles eran objetos que se colgaban a distintas alturas y que se supone que con el viento o lo que sea, pues se movían y eran una especie de adorno para la casa. Bueno, yo siempre fui muy malo para estas cosas con las manos. Pero algo que sí aprendí, algo que tengo claro, es que los primeros intentos no van a salir bien. La vida es una obra de arte, y es una obra de arte más difícil que una escultura, más difícil que una pintura. Lograr esa paz interior que tú buscas es como una obra de arte, no es fácil. Lograr esa relación bonita, respetuosa, cariñosa, alegre con tu pareja no es fácil. Es una obra de arte. Tener esa familia feliz no es una obra de arte. Prestar ese servicio que tú quieres prestar en la iglesia, tú quieres evangelizar. Y a veces uno comete tantos errores. Yo mismo, en estos años, si algo he cometido yo son errores. Uno intenta corregirse y creo que hace las cosas un poco mejor con el tiempo. Pero se cometen muchos errores. Entonces, a veces nos falta perseverancia porque el pescado no salió bien en la primera red. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Recuerdas cuando en vida de nuestro Señor los apóstoles habían pasado la noche y no habían agarrado un solo pescado? Después de esa noche, en la mañana, con el sol aquel que debía ser muy fuerte, Cristo le dice a Pedro, después de predicar desde la barca de Pedro, le dice a Pedro, rema mar adentro. Esa frase le encantaba al Papa Juan Pablo II. La citaba en latín, duc in altum. Rema mar adentro. Vamos a echar la red otra vez. Entonces, una dificultad que uno tiene es esa, que uno es impaciente. Y esta impaciencia la tenemos con nosotros mismos y la tenemos con nuestros amigos, y los que son casados lo tienen con su pareja. Y la tienen mucho con los hijos. Yo tengo una admiración muy grande por todas las personas que educan a sus hijos con amor. Y tengo admiración por todos los que trabajan con los jóvenes y por los jóvenes. Mis experiencias han sido mixtas con respecto a los jóvenes. A veces me ha ido muy bien, bendito Dios. Otras veces uno siente, no acerté, no lo logré. Pero eso es bueno y eso es parte de la humildad. Entonces hay que estar preparados para llegar a ser esos apóstoles, esos predicadores, esos buenos maridos, esas buenas mamás, esos buenos amigos. El pescado no sale a la primera vez, o tal vez lo que sale al principio no es lo mejor, no es lo que tú quieres. Entonces hay que estar listos para eso. Alguna vez hablaba con un papá que tenía una gran frustración con los hijos. Y entonces, pues le preguntaba un poco qué había hecho él.
Y más o menos él tenía dos estrategias. Estrategia número 1, grito estentórea. Estrategia número 2, darle un regalo. Esas eran sus dos estrategias. Entonces vamos a darle un regalo a este hijo. El celular que usted quería, mijo, aquí se lo traje. Estrategia número 1. ¿Usted por qué volvió a llegar tarde? Y entonces darle un regaño y con grito. Después de algún tiempo, yo creo que la conclusión se podía sacar. Además de gritar y además de regalar cosas, ¿no habrá que buscar otro modelo? O sea, a veces uno no acierta ni a la primera ni a la segunda. Y uno necesita seguir buscando. Y vuelvo aquí al tema que puse desde el principio. Seguir buscando, ¿qué implica? Pues una comunidad y ojalá una dirección para mejorar tu vida, para mejorar tu servicio, para mejorar tu pareja. Necesitas comunidad y necesitas una dirección, un cierto acompañamiento, porque no se acierta. A estas alturas, yo podría contarles tantas historias. Me acuerdo una señora, esto sucedió en otro país, me acuerdo una señora que estaba convencida que lo que su matrimonio necesitaba es que ella fuera mucho más atractiva. Cuando hablé con ella, se acababa de someter a una operación de cirugía estética para muchas cosas. Era algo así como mejoramiento general. Entonces, en ese mejoramiento, pues le habían supuestamente mejorado el busto y mejorado la cola y mejorado, bueno, o sea, estaba convertida en una modelo. El matrimonio se acabó. ¿A dónde voy? A que esta mujer apostó todo por una estrategia. Ella creía que todo era, si yo soy súper sensual, si yo soy súper atractiva, lo tendré seguro. Seguramente que ella se arregle, que ella esté bonita, que en el mejor sentido sea sensual para su esposo, eso suma. Pero no utilices una sola red. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Si el problema es que no sale el pescado en la primera red, ¿la solución cuál es? Busca también otras redes. Hay otras posibilidades, hay otras maneras. A quienes tienen hijos adolescentes, y todavía mejor si empiezan desde niños, yo siempre les hago esta recomendación, que la aplicó mi papá. Ya ustedes saben por mi hermano que mi papá murió hace poco, hace unos 4 meses. Pero mi papá desde que éramos niños aplicó una estrategia que le salió muy bien y esto hay que compartirlo. Él era un gran contador de historias. Hablen también ustedes. Porque muchas veces los papás con los hijos preadolescentes o jóvenes o adolescentes quieren que el hijo hable mucho. Y a veces no tienen ni siquiera de qué hablar. Entonces lo que sienten es que los están interrogando, que están como en un examen perpetuo y un examen perpetuo que nunca van a pasar. Porque ¿qué mamá se siente completamente satisfecha con su hijo adolescente o con su hija adolescente? Pienso que me quedan todavía unos años de vida, quizás moriré de viejo. No tengo esperanza de encontrar a la primera mamá que diga, mi hija a sus 14 años, muy linda ella, perfecta ella. No. Todo papá siente desilusiones, decepciones, preocupaciones con los hijos y los hijos le encuentran más defectos. O sea, está usted bien correspondida, señora. Usted le encuentra hartos defectos a su hijo y su hijo tiene una lista más larga. Esto ya lo dijo el filósofo Aristóteles. Entonces, hay que intentar varias redes. Una red que utilizaba mi papá era esa, la de contar historias. Él nos contaba historias. Yo sé cosas del trabajo de mi papá. Yo me acuerdo, yo podía tener 12 o 13 años. Y yo me acuerdo que mi papá trabajaba en la Contraloría General de la República.
el organismo del Estado que vigila presupuestos, pues obviamente en la rama pública. Y había unas hojas membreteadas que tenía mi papá que decían así, Contraloría General de la República. Me llamaba la atención a mí, niño curioso de 12, 13 años, me llamaba la atención. ¿Qué era eso? Entonces un día después de comida le pregunto yo. Nosotros siempre le dijimos a él Chicho. Le pregunto yo, Chicho, ¿y qué es eso de la Contraloría? Y él empieza a explicarme. Y él siempre me habló, y yo sé que así hacía con mis hermanos. Él siempre me habló con respeto, me tomó en serio y en cierto modo me trató como un adulto. O sea, si esa pregunta se lo hubiera hecho un abogado de 20 o de 30 años, él lo hubiera respondido de la misma forma. Me habló con seriedad, me habló con respeto y me dijo, mira, lo que yo hago es esto. Y estuvimos hablando un rato, o mejor dicho, hablando no, estuvo hablando él. Y era muy agradable escucharlo. Ese día creció mi admiración, mi respeto por él. ¿Qué quiero decir? Que además de regañar y además de dar regalos, hay otras estrategias. Y ahí les conté una de mi papá. Mi papá, por ejemplo, hacía eso. Y esas cosas a veces funcionan. He conocido matrimonios o papás o mamás que utilizan la estrategia no de regalar cosas, sino por ejemplo de hacer invitaciones. Entonces la mamá que invita a la hija, vamos a ir de compras. Y en torno al ir de compras salen conversaciones. Es decir, que el modelo ideal que a veces uno quisiera, pregúntamelo a mí, ¿cuál es el modelo que a uno le gusta? Hijo, siéntese ahí. Aquí estoy yo. Pregunta número 1. ¿Por qué? Pregunta número 2. ¿Desde cuándo? Pregunta número 3. ¿Con qué plata? Pregunta número 4. ¿Con quién? Sí, está bien que usted tenga esas preocupaciones y esas preguntas. Por supuesto que está bien. Pero pregúntese si esa es la red. Si esa es la mejor manera de hacer las cosas. A veces hay otros modos. A veces invitar a tu hijo a comerse una hamburguesa puede ser el momento de descubrir, por ejemplo, que ya perdió el año. No, está bien, trataré de que el ejemplo no sea tan cruel. Entonces, hay modos de descubrir las cosas. Hay modos de comunicarse. Y por supuesto, nosotros siempre tenemos un arma secreta, que esa se la aprendí a mi mamá. Y lo predico con mucho gusto. Mi mamá hablaba de remojar las conversaciones. ¿Cómo es remojar una conversación? Pues lo que usted hace cuando la ropa está bien percudida. ¿Qué hace usted? La pone ¿en qué? En remojo. Entonces, cuando usted sabe que tiene una conversación difícil, cuando usted sabe que tiene una catequesis complicada, cuando usted sabe que tiene que hablar con un amigo que no se deja hablar mucho, pero hay que decirle algo, ponga en remojo la conversación. Mi mamá todo lo remojaba. Entonces mi mamá, que tenía un don de consejo, ella no predicaba en público, pero sí tenía don de consejo. Ella tenía que hablar con una cierta vecina que estaba a punto de separarse, por ejemplo. Mi mamá empezaba rosarios por esa conversación días antes. Esa era su arma secreta. Cuando llegaba el momento de hablar con la vecina creía que ahí iba a empezar la conversación. No, ya la conversación había empezado hacía rato. Es que la conversación tiene que empezar con Dios. Por ahí empieza la conversación. Uno primero le habla a Dios de esa persona y luego le habla a la persona. Quizás le habla a la persona sobre Dios. Entonces, primera razón por la que a veces no perseveramos, por la que entonces caemos en frustración desde el punto de vista espiritual, pues porque no sale el pescado en la primera redada. Segunda razón. Vamos a mencionar, ya dije unas 3 o 4. Segunda razón. Uno desconoce las dificultades que se va a encontrar y estamos poco entrenados para improvisar sanamente. Estamos poco entrenados para improvisar sanamente. Por supuesto, ya se imaginará cuál es el remedio. Improvisar sanamente. Aprender a improvisar sanamente. Sobre eso voy a hablar en un momentico con la ayuda de Dios.
Entonces, ¿qué quiere decir que uno desconoce las dificultades? Entonces, aquí me acuerdo de uno de mis profesores en la maestría, un jesuita muy simpático. Decía este profesor, sacerdote, ¿no? Decía él, nos preguntaba la edad. Como todos éramos muy maduros, todos decíamos la edad, porque éramos gente muy madura. Uno no niega la edad, no la oculta, no la esconde, uno dice la edad. Entonces nos preguntaba la edad. ¿Usted cuántos años tiene? 33 o 35 o 38. Todos ya éramos pues profesionales de ciertos años. Entonces decía él, por ejemplo, a uno que dijo, por decir algo, 31 años. ¿Cuántas veces ha tenido 31 años usted? Entonces, pues uno se queda como extrañado. Uno se queda extrañado y se ríe, ¿no? Pues, ¿cómo así? ¿Cuántas veces he tenido 31 años? Pues nunca he tenido 31 años. Eso. El ejercicio era para llegar a esa respuesta. ¿Cuántas veces ha vivido usted? Vamos a decir la fecha de hoy. ¿Cuántas veces ha vivido usted un 29 de mayo de 2021? ¿Cuántas veces lo ha vivido? No, pues nunca, nunca, nunca. Estamos tan acostumbrados a pensar que la vida se repite. Estamos tan acostumbrados a pensar que las cosas son siempre iguales, que se nos olvida que cada día que vivimos llega a nosotros listo para estrenar. Cada día es para estrenar y cada año es para estrenar. Haga usted el ejercicio ahí en su mente. ¿Cuántas veces ha tenido usted los años que ha tenido o que tiene? Y usted tendrá que decir nunca. Entonces uno desconoce las dificultades con las que se va a encontrar. Para mí esa es una de las preocupaciones mayores cuando se trata de parejas jóvenes que desean casarse. Por supuesto, uno no puede preverlo todo, pero la mejor manera de saber improvisar es tener una buena dosis de previsión. Una buena dosis de previsión. Una frase que comento con frecuencia es: me preocupa que las parejas se preparan para la boda, no se preparan para el matrimonio, y son dos cosas distintas. La boda es la boda soñada. Boda soñada. Entonces tiene que haber, especialmente pues las queridas damas, por favor no se desconecten y no me saquen del grupo, como dicen. Pero las damas, especialmente las damas, entonces tienen la boda soñada, ¿no? El momento en el que caen los pétalos, el momento en el que... Y se preparan para la boda y no para el matrimonio. Aprender a improvisar es aprender a prever. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que decirle a una persona? Ya que mi hermano citaba varias veces el caso de la pornografía, ¿qué es lo primero que hay que decirle a una persona que realmente saca la conclusión que dijo Saulo? Hombre, yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Esto es asqueroso. Yo no estoy para fortalecer un negocio tan puerco, tan miserable como este. ¿Qué es lo primero que hay que decirle a esa persona? Pues yo no sé si exactamente lo primero, lo segundo, lo tercero, pero en alguno de esos tres, a la persona hay que decirle: usted va a volver a sentir ganas. Usted va a volver a sentir ganas de ese trago. Usted va a volver a sentir ganas de esa pornografía. Usted va a volver a sentir ganas de llamar a su amante. Usted va a volver a sentir ganas de hacer un torcido en sus negocios. Usted va a volver a sentir ganas. La mejor manera de improvisar es prever. Escriba esa frase que le conviene. La mejor manera de improvisar es prever. Por cierto, anotación pedante de la lengua castellana. Prever tiene una sola E. Por favor, no ponga prever. No ponga prever. Si puso prever, desconéctese y vuélvase a conectar como signo de humildad. Entonces la mejor manera de improvisar es prever. Tenga en cuenta que a usted le va a volver. Por ejemplo, usted es una persona iracunda y en un momento dado usted siente: se me fue la mano. Realmente en esa manera como le hablé a mi hijo, yo nunca he debido hablarle a mi hijo así.
No, yo voy a disculparme con él, puedo ser el papá y todo lo que sea, pero yo no, yo tengo que hablar con él. Está muy bien eso es noble, eso es correcto. Hay que buscar el modo y tal, y usted pide sus disculpas y le da una gran lección de vida. Pero tenga en cuenta una cosa, si usted detecta que eso es parte de lo que usted llama su temperamento, su manera de ser, tenga en cuenta una cosa, usted va a volver a sentir ganas de gritar, usted va a volver a sentir ganas de humillar, usted va a volver a sentir ganas de desquitarse. Y lo que es más grave, usted va a volver a sentir ganas de comerse esa mantecada que sabe que no debe comerse. Va a volver a sentir ganas. Eso funciona así. Entonces, en el momento en el que uno empieza a reconocer las dificultades y a darse cuenta que las dificultades van a volver a aparecer, ahí mejora mucho la vida. En las parejas esto significa demasiado. Esto significa demasiado. Hay parejas que han tenido muchas dificultades, hacen un retiro espiritual, pasan un fin de semana maravilloso, en una finca increíble, un gran predicador, ese momento en el que nos arrodillamos, lloramos juntos. Ninguno de los dos llevaba pañuelo, tuvimos que salir con los mocos al aire a devolvernos a la habitación. O sea, impresionante, un retiro transformante. Bueno, bien. Salen del retiro tomados de la mano, dando testimonio, casi vuelven a llorar, pero ya con pañuelo. Bueno, precioso todo, pero ¿sabe lo que le pasa? Se les olvida en ese momento que todas las causales que les llevaron a pelear van a volver a salir. Todas, todas. ¿Eso qué significa? Que la mejor manera de prever, la mejor manera, ¿cómo era que dijimos? De improvisar, es la cosa. La mejor manera de improvisar es prever. Entonces, si usted tiene en cuenta que otra vez su genio se le puede volar, si usted tiene en cuenta que otra vez los amigos lo van a invitar a que se tome un traguito, hombre, sacúdase un poco esa enjalma, quítese un poco esa cadena, hermano. Lo van a volver a invitar. Usted en algún momento se va a quedar de nuevo solo con ese computador y usted va a querer ver una imagen que no debería ver. Entonces, la vida está llena de imprevistos, este era el segundo punto, la vida está llena de imprevistos y ganan los buenos improvisadores. ¿Y por qué hay que improvisar? ¿En qué sentido hay que improvisar? Hay que improvisar en el sentido de que yo nunca he tenido exactamente esta edad con estos meses y con estos días. Es la primera vez que la tengo. Es la primera vez que la tengo y por consiguiente tengo que aprender a improvisar. Pero la mejor manera de aprender a improvisar es prever. Hay una frase de un santo que recordábamos hace poco. En estos días lo recordábamos. San Felipe Neri, santo carismático, gran predicador, hombre de una alegría en Dios impresionante. Es patrono, entre otras cosas, él es patrono de los cómicos. Los cómicos tienen patrono, San Felipe Neri. Un hombre de una alegría contagiosa y una alegría sana, santa. Bueno, San Felipe Neri, de tanta santidad y un hombre tan carismático, le decía a Cristo, si no me sostienes, sé que te voy a traicionar peor que Judas. ¿Qué estaba aplicando él? La mejor manera de prever, otra vez lo dije mal, la mejor manera de improvisar es prever. Sé que soy de barro, sé que puedo caer. Por consiguiente, estoy mirando esas dificultades. No me voy a dejar abrumar por esas dificultades, pero sé que ahí están. Tercero, a ver, ¿el primero cuál era? El primero era lo del pez, ¿te acuerdas, no? Que el pez no siempre sale en la primera redada y uno tiene que tener, pues, distintas redes, incluso con uno mismo. Una frase que me dicen que dijo el Padre Pío, yo no estoy seguro, no me consta, seguramente sí fue así, es esa frase donde él aclaraba, ten misericordia con todos y especialmente contigo. Parte de la misericordia es eso. Hombre, intenta una red. No todo te va a salir bien al primer momento.
Segundo punto que hemos mencionado, este tema de saber prever. Saber prever para poder improvisar. Tercero, un error grave que uno comete y que le roba la perseverancia y que lo conduce derecho a la frustración es alimentarse mal. Alimentarse mal físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y por eso permíteme que te recuerde en primer lugar que cuando hablo aquí de alimento, así como cuando Cristo nos habló del pan de cada día, cuando te hablo aquí de alimento, te recuerdo que tu cuerpo necesita alimento, tu corazón, o sea, tus emociones necesitan alimento, tu espíritu, tu alma necesita alimento, tu inteligencia necesita alimento. Para no extendernos, vamos a quedarnos con esos 4. Alimento físico, alimento emocional, alimento intelectual y alimento espiritual. Y la falta de alimento se paga. La falta de alimento se paga. Imagínate tú un batallón mal alimentado. Quizás uno los ve un poco demacrados, un poco delgados, pero ahí están los soldaditos. Ahí no se nota. Llévalos al combate. Llévalos al combate. Y te darás cuenta cuál es la consecuencia. Entonces la solución se dice con una frase muy sencilla. Hay que alimentarse antes del combate. El combate es un momento muy difícil para decir, tráiganme por favor un mondonguito. O sea, cuando ya empiezan a volar las balas, cuando ya empiezan los ataques y los morteros y las bazucas y las minas y toda esa locura que es la guerra, ese momento ya es muy tarde para que te llegue el mondonguito. Ni sé yo si el mondonguito es particularmente alimenticio. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay gente que dice que eso lo prohibió la Convención de Ginebra. Bueno, hay todo tipo de teorías. Pero es solo para decir un alimento. El momento del combate es muy tarde para alimentarse. Hay que alimentarse antes. Y cualquier nutriólogo o nutricionista, cuando yo era niño había nutricionistas, ahora hay nutriólogos, no sé qué habrá de aquí a unos años, pero ahora hay nutriólogos. Los nutriólogos te dicen que la mejor manera de alimentarse es alimentarse con regularidad. Hay distintas dietas, distintas recomendaciones, pero lo que ningún nutriólogo te va a decir es, dese una panzada hasta que usted sienta que ya se está desmayando y deje de comer 3 días. Ninguno te va a decir eso. Entonces, toca aplicar lo que dice la carta de Santiago. Las lluvias tempranas y tardías. Es decir, hay que saber alimentarse a tiempo. Saber alimentarse. Entonces, entiende lo del alimento físico. Yo creo que en eso no hay que insistir porque hoy la gente está cuidando mucho su salud física. Hablemos de los otros alimentos. ¿Qué tal está el tema del alimento emocional? ¿Sabías que tú necesitas alimento emocional? No lo sabías, ¿verdad? ¿Cierto que no lo sabías? ¿Cierto que por eso apagaste la cámara? ¿Porque no lo sabías? Tú necesitas alimento emocional. ¿Y qué es alimento emocional? Alimento emocional es sentirte amado y sentir que amas. Lo necesitas. Esta santa a la que le debo tanto y siempre la menciono, y bendita sea su memoria, Santa Catalina de Siena, decía, como los pies llevan el cuerpo, el amor, los amores llevan el alma. Tú necesitas alimento emocional. Y hay personas que tienen severa desnutrición emocional. Y eso es
gravísimo, con el problema de que la desnutrición física se nota. Más o menos se nota. Pero la desnutrición emocional no se nota tanto. ¿Y desnutrición emocional qué es? El no sentirse amado o el no sentirse capaz de amar. Y eso es grave. Y eso se necesita como alimento, como alimento. La desnutrición emocional hace en tus propósitos lo mismo que la desnutrición física hace en una carrera de largo aliento. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de correr una cierta distancia. Yo no soy un corredor de largas distancias, pero bueno, he tenido un poquito más de cuidado, sobre todo últimamente con mi salud, y yo creo que yo puedo correr unos cuantos kilómetros. No me voy a morir ni a desmayar por eso. Pero te voy a contar una cosa. Cuando uno está desnutrido, es en la carrera cuando se nota. Es ahí donde se nota. Entonces lo mismo pasa emocionalmente. Hay desnutrición emocional. Y hay muchas carreras, hay muchos trotes. Lidiar, por ejemplo, con presión en el trabajo. Hoy la gente está sufriendo mucho laboralmente. Yo lo sé por mis amigos y amigas. Hay unas presiones y unas manipulaciones y un terrorismo laboral horrible. Horrible. Y de eso no se habla, porque se cree que los únicos problemas son los de las personas que están muriéndose de hambre. Por supuesto que es mucho más grave estarse muriendo de hambre. Pero el número de personas que están sufriendo terrorismo laboral es impresionante. Terrorismo laboral es que te hagan sentir todo el tiempo que en cualquier momento pueden salir de ti. Eso es terrorismo laboral. Y hoy se está utilizando muchísimo el terrorismo laboral. Y esa es una carrera de muy largo aliento. ¿Cómo puedo yo conservar mi trabajo, hacerme respetar y tener una cierta paz? Ese tema amerita una charla. Ese solo tema amerita una charla. Pero eso será en otra ocasión si nos vuelven a invitar, que todavía no se sabe. Pero el hecho es ese, que hay muchas carreras, hay muchos trotes largos en esta vida, muchos trotes largos. Y en esos trotes largos, si usted no tiene alimento emocional, usted se va quedando. Y se va quedando es que usted empieza a colapsar, lo mismo que le pasa al que está trotando físicamente hablando. Usted empieza a colapsar. Y tenemos unas situaciones muy graves de personas que están colapsando emocionalmente, psicológicamente, empiezan a reventar contra el marido, empiezan a reventar contra los hijos, empiezan a reventar contra lo que sea. Eso se llama colapso, están colapsando. Entonces hay que cuidar el alimento emocional. ¿Y cómo puede uno cuidar el alimento emocional? Pues hay que buscar que nuestro ambiente, que nuestro lugar, como decía el Papa Francisco, refiriéndose al hogar, el hogar es el lugar a donde siempre puedo llegar. Entonces hay que cuidar ante todo el hogar. Hogar es el lugar a donde siempre puedo llegar. Él lo decía con otras palabras, pero era exactamente esa idea. Entonces usted tiene que tener ese lugar. Y por favor, cuiden mucho y oren mucho por sus hogares, por sus parejas. Cuiden mucho. Con un máximo de respeto, de cariño, de dulzura, de delicadeza. No se le olvide que en un momento dado, ese es el único espacio que usted tiene, humanamente hablando. Cultiven las buenas amistades. Especialmente este consejo para nosotros los varones. Cuidado con ese orgullo masculino, tan típico nuestro. ¿En qué consiste el orgullo masculino? En que yo de esta salgo. Típicamente los varones solemos preferir, denme un mapa y yo veré cómo salgo. Suelen ser más razonables y más sabias las mujeres.
Las mujeres utilizan mucho un aparatico que ahora existe en versión móvil. ¿Y ese aparatico es para qué? Para contarle a 4 o 5 amigas. Eso ayuda a recuperar la salud emocional. Cuente las cosas y aprendamos a escucharnos. Aprendamos a ser humildes y contar. Y aprendamos a ser caritativos y escuchar. Hay que crear espacios sanos, espacios donde emocionalmente podamos rehacernos. Si a usted en el trabajo todo el tiempo le están diciendo que, quién sabe, hay como 15 personas detrás de su puesto. Y hay por ahí una muchacha que habla 4 idiomas. Y usted dice, bueno, yo hablo costeño, cachaco y paisa. Entonces usted dice, ¿aquí cómo voy a quedar yo? Bueno, el hecho es que si usted está sintiendo esa incertidumbre, si usted se siente en esa incertidumbre, si usted se siente agrietado y sobreexigido, y llega a la casa, y la casa se llama Round 2. No, la casa no puede ser eso. Por favor, cuiden sus casas. Por favor, humildad para pedir ayuda, humildad para decir, estoy mal, humildad para decir, en este momento necesito un poco de apoyo, y caridad para escuchar, caridad para acoger, por favor. Ese es el alimento emocional. Luego está el alimento intelectual, que es formarse. El alimento intelectual, que es leer o ver cosas que vayan más allá de memes y gaticos tiernos. Ustedes han notado que algunas veces el internet se cae, ¿cierto? Parece que la causa de que internet se cae es porque ponen demasiados videos de gatos. Entonces, hay que, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el tema de los gatos. Pero más que los gatos, hay que tener cuidado con que internet no sea solamente distracción. Aprenda algo, cultive su inteligencia. Entre otras cosas por esto, existe en física y en ingeniería, existe un aparato que se llama giróscopo. Eso lo utilizan los aviones para, por ejemplo, ubicarse en el espacio y en el tiempo. Y bueno, el giróscopo es básicamente un disco pesado que gira a gran velocidad y que mantiene, por consiguiente, su momento angular y mantiene su eje de rotación. ¿Por qué comento lo del giróscopo? Porque a veces tu cabeza y la mía es como un giróscopo. ¿No te ha pasado en la pandemia que que duras 10, 12 horas pensando solo en malas noticias? ¿No te ha pasado con este paro y con estas protestas que dura 5, 6, 7, 8 horas pensando solamente qué va a pasar en este país? ¿No te ha pasado por la situación laboral que empiezas a durar horas dándole vueltas a los mismos pensamientos? Ese es el giróscopo. Fíjate que hago el giróscopo horizontal. ¿Por qué lo hago horizontal? Porque si lo hago vertical, entonces hay gente que me lo va a entender mal. El giróscopo. ¿Por qué es necesario leer otras cosas? ¿Por qué es necesario ver otras cosas? ¿Por qué es necesario aprender otras cosas? Porque si tú no le das a tu cerebro, no le das otras cosas en qué pensar, sigue como el giróscopo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso hace daño. Cuando yo entré a la comunidad, el superior general en mi comunidad, nosotros lo llamamos el maestro de la orden, se llamaba Damián Birne, un irlandés. Imagínate cuántos problemonones no le llegarán a un maestro superior general de una comunidad como esta. ¿Sabes lo que él hacía? A veces en los vuelos en el avión, a veces tarde en la noche, ¿sabes lo que él hacía? Se ponía a resolver problemas de matemáticas. A él le encantaban las matemáticas. Alguien diría, ¿pero qué descanso es ese? ¿Sabes que sí era descanso para él? Y yo te puedo decir que a mí también me gusta.
Yo también miro videos de matemáticas a veces y de física. Porque es que está uno, ponte en mi lugar. Como sacerdote, imagínate para qué me busca la gente. Le llega a uno un mensaje y con una probabilidad de 8 sobre 10, el mensaje es para contarle a uno un problema. Un problema este otro, problema del matrimonio, problema con mi hijo, problema con el cura, problema con la iglesia, problema con el país, problema. Si este servidor de ustedes no busca alguna otra cosa que le ocupe su cabecita, pues entonces yo todo el día estoy como el giróscopo. Acuérdese que el giróscopo es horizontal, no es así, sino que es así, giróscopo. Entonces uno está como el giróscopo. Pero si no le pone cuidado al giróscopo así, luego el giróscopo sí empieza así. Entonces cuide su cabeza. Usted necesita alimento para la inteligencia. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro? Quitando el directorio telefónico, por favor, y la agenda Bristol, el calendario Bristol. Quitando. ¿Cuál fue el último libro que usted leyó? ¿Cuándo le da usted alimento a su inteligencia? Claro que la gente le dice a uno, padre, pero es que yo tengo que estar informado. Usted sabe que este país está en un peligro. Usted sabe que este país... Sí, por supuesto. Pero a ver, informarse está bien. 6 horas hablando del paro, ¿le hacen bien al país? ¿Le hacen bien a usted? 12 horas pensando en la pandemia, ¿alejan los virus? Es decir, si usted se concentra en la pandemia, los virus se acercan pero se alejan. Rechazan una cabeza que los ha pensado mucho. ¿Ha leído algún documental sobre eso? ¿Ha visto algún documental sobre eso? Los virus evitan las cabezas que piensan mucho en ellos. ¿Cierto que no? Entonces póngale un límite a ese tema, póngale un límite al tema pandemia, póngale un límite al tema, póngale límites a su giróscopo, póngale límite. En eso ayuda mucho. Tanto video interesante que hay hoy para formarnos en la fe. Sí que hay cosas muy buenas. Por supuesto. Yo les pongo a disposición mi canal en YouTube, por supuesto. Pero es que además hay muchas otras cosas muy buenas. Y también otros temas. Y termino con el alimento espiritual. ¿Qué mejor manera de terminar? El alimento espiritual. Me conmueve lo que está en el Evangelio de Lucas, cuando Cristo nuestro Señor le dice al apóstol Pedro, y faltaba tiempo para que Pedro lo traicionara, faltaba tiempo. Y mira lo que le dice Cristo a Pedro, yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. Porque es que las traiciones de Pedro no fueron solo las de la pasión. La gente cree que las traiciones de Pedro se acabaron ahí. No. Mira, si tienes la oportunidad de ir a Roma, hay una iglesia que se llama la iglesia de Quo Vadis. ¿Sabes la historia? Te la resumo aquí. Cuando empezaron las persecuciones duras en Roma, Pedro se iba yendo, iba saliendo de Roma, y cuando él iba saliendo de Roma, por eso esta iglesia está a las afueras de Roma, por lo menos las afueras de lo que era la Roma antigua. Cuando él iba en las afueras de Roma, se encontró con Cristo. Y entonces, Cristo le preguntó esto, Pedro le preguntó a Cristo, Quo vadis, Domine, Quo vadis, que en latín significa, ¿a dónde vas, Señor? Y entonces le dice Cristo, voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo. O sea que Pedro estaba, ya Pedro muy mayorcito, ya había sucedido la resurrección, pero ahí estaba Pedro otra vez huyendo, En esa iglesia, como dato curioso, se conserva una losa de piedra donde aparecen grabados unos pies. La antigua tradición dice que Cristo dejó sus pies marcados en esa losa. Y eso se conserva en esa iglesia, la iglesia Quo Vadis en Roma. Mucha gente no va ahí porque no sabe que eso existe.
Pero ¿a dónde iba yo? Cristo rezó por Pedro, mucho antes de todas estas traiciones. Pablo también en la carta a los Gálatas menciona otra traición, bueno, una falla ahí de Pedro, ¿no? Hay que equiparse de oración, hay que equiparse de oración, hay que estar alimentaditos de oración. El día de asalto del espíritu de las tinieblas no será el día en el que te vea más fortalecido, sino el día en el que te vea más débil. Ese es el día en el que te va a asaltar el demonio. Ese es el día en que va a tratar de derribarte. Y es obvio, obvio. ¿Cuál es el momento para atacar? El momento en el que se ve débil al otro. Ese es el momento para atacar. Hay que estar bien alimentados. Por eso, nuestra oración cotidiana, nuestra oración semanal, nuestra oración en pareja, nuestra oración en familia, nuestra oración en comunidad. Alimento, alimento, alimento. Porque yo no sé cuál es el momento. No dice el apóstol San Pedro, velad, orad. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda. ¿Sabe qué es rondar, no? Dar la vueltecita. Ronda, buscando a quién devorar. Él ronda. ¿Y ronda qué? Buscando el lado débil tuyo. ¿Ronda qué? Buscando cuál es de la pareja a cuál puedo atacar en este momento. Tal vez la mujer, tal vez el hombre. En la familia a cuál puedo atacar. Por eso tenemos que blindarnos en oración. Por eso tenemos que rodear nuestra vida de oración. Todos nos equivocamos y todos pecamos. Pero hay que rondar. Hay que dar la vuelta en oración a todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Que nuestro cuerpo esté envuelto en oración. Que nuestro corazón esté envuelto en oración. Me llama la atención que la carta a los Hebreos, dando las últimas recomendaciones, invita a los esposos a que envuelvan en la protección de Dios el lecho matrimonial. Por algo dice eso, porque ahí empiezan muchas cosas. Ahí empiezan muchos desastres, ahí empiezan muchas heridas, o ahí empiezan muchas bendiciones. Yo conocí el caso de un sacerdote y le pregunté por su vocación. Y me dijo él, yo creo que mi vocación empezó el día que me concibieron. Yo me sonreí, pensé que era como una exageración de él. Y me dijo, no es ninguna exageración. Mis papás eran muy católicos. Y cada vez que iban a tener sexo, ellos le decían a Dios, ojalá engendremos un sacerdote. Como la oración de Tobías en el libro que lleva su nombre. También la sexualidad hay que envolverla en la oración, claro. Porque es una fuente de bendición, es una fuente de felicidad, es una fuente de gracia para ustedes que están casados. O es una fuente de desastre. En los lechos de los matrimonios se han dicho muchas palabras que después es difícil borrarlas. Palabras hirientes, palabras humillantes. Entonces todo hay que envolverlo en la oración, todo. Nuestra inteligencia, nuestra salud, nuestras finanzas, el negocio que vamos a empezar, la nueva evangelización que vamos a hacer, el apostolado, esta nueva etapa de la comunidad, todo hay que envolverlo en oración, todo. Que el enemigo dé la ronda y diga, perdí mi tiempo, aquí no hay nada que hacer. Perdí mi tiempo. Al enemigo no hay que hacerle conversación, no es así como se le gana al demonio. Vuelvo a citar al Papa Francisco. Varias veces nos ha dicho, con el diablo jamás se dialoga, jamás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rodearse. Que él dé sus vueltas, las que quiera, y que pierda su tiempo. Nada va a lograr de nosotros. Nada va a lograr de nosotros. Estamos envueltos, estamos recubiertos. No pudo. Una vez el diablo atacaba a Santa Catalina y entonces le dijo, estás perdiendo tu tiempo. En esas oraciones que haces, estás tan distraída que eso no te vale para nada. Mira cómo la atacó. Tus oraciones no valen nada. Tú vives distraída, eso no vale nada. Y entonces
Catalina recibe esa acusación y ella dice, me humillaré entonces ante Cristo y redoblaré mi oración. No logró nada el demonio. Días después vuelve. No es necesario que reces tanto. Has alcanzado un nivel de perfección que a mí mismo me da miedo, le decía el demonio. A mí mismo me da miedo, es que es asquerosa esa bestia, es asquerosa. Has alcanzado tal nivel de protección, de perfección. Y Catalina, no hablándole a él, sino hablándole al Señor, le dice, Juan Bautista hizo penitencia toda su vida. ¿Y yo qué he hecho? Y se humilló ante Dios. Entonces, cuando el demonio trataba de llevarla a la desesperación, no lo logró, porque ella se refugiaba en la misericordia. Y cuando el demonio trató de llevarla a la arrogancia, no lo logró, porque ella se refugiaba en la humildad. Entre la humildad de conocerse y la misericordia de saber quién es Dios, ella permanecía. Eso se llama conocimiento de sí mismo y conocimiento de Dios. Oiga, y el demonio nada pudo contra ella, nada. Finalmente lanzó un grito y dijo, nada he podido contra ti, y se largó. La carta de Santiago dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y la manera de resistir es esa. El alimento, pero el alimento es todos los días. El alimento es todos los días. No se le olvide el ejemplo del mondongo. Y digo el mondongo que ciertamente es de los platos que menos me gustan a mí. Pero es que se le queda a uno. Yo no sé por qué el mondongo se le queda a uno. Verá que nos volvemos a encontrar, si Dios permite, en un tiempo y me van a decir el padre mondongo. Pero no me digan así, por favor. En todo caso, pues yo solo le cuento eso. Yo solo le cuento que hay que estar alimentados. Alimento físico, alimento emocional, alimento intelectual, alimento espiritual. Y así nos conserve Dios y así nos lleve hasta la plenitud en la vida eterna. Y me disculpan porque me pasé un poco en el tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.